Tequileros, antes de comenzar este episodio de Tequila Pa'l Herida, queremos advertirte que en el capítulo de hoy podría incluir temas sensibles. Las opiniones expresadas a lo largo del podcast son responsabilidad de quienes las emiten. Este podcast no pretende educar a ninguno de sus espectadores. Te invitamos a escuchar con discreción y respeto. Disfruta del episodio. Entonces un chico me dice, ¿qué privilegio va a tener que yo sea albañil y me la pase 12 horas bajo el sol y que me duela todo el cuerpo? Hay que generar espacios pedagógicos para que los hombres aprendamos a vivir y desarrollar y ejercer nuestra masculinidad de otras formas más allá del control. Eso es un privilegio. Cuando alguien no puede acceder a algo que nosotros sí, eso es un privilegio. Estás llegando a un espacio seguro. Una zona en la cual puedes expresarte libremente. Cuestionar nuestra forma de ser, pensar y actuar. Te invitamos a sanar juntos con Tequila Pa'l Herida. Ampliar el panorama de masculinidad es promover la diversidad, la empatía y la igualdad de género. Este concepto invita a los hombres a explorar y ser más flexibles y conscientes, fomentando relaciones más saludables. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esto que es Tequila Pa'l Herida. Yo soy Magali González. Mi nombre es Adrián Silva. Y el día de hoy tenemos un gran invitado para el que pido un fuerte aplauso, Eduardo González. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Pues nuevamente gracias a ti. Digo nuevamente porque tuvimos un error ahí en el audio, pero esto es en vivo. Pues gracias, de verdad te lo decimos como fans también, porque también seguimos lo que haces junto con tus compañeros. Y pues personalmente te agradecemos mucho porque hablar de estos temas desde la perspectiva masculina creo que es necesario, porque luego cuando es una mujer vienen ataques. Bueno, les voy a contar un poquito acerca del currículum que tiene Eduardo. Él estudió una licenciatura en Derecho, tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara. En 2017 fundó Generoscopio AC, enfocada en promover la igualdad de género a partir de conocimiento, formación e innovación. Y desde 2020 produce el proyecto Macho MX en plataformas digitales para la educación de género en hombres. Otro aplauso, por favor. Bueno, pues de verdad es, como lo dice Adrián, es un tema que es súper necesario que se ha hablado y digo, desde mi experiencia, no he escuchado a muchos hombres hablando al respecto. Entonces digo, yo te conocía en redes, por eso decimos que somos fans. Tanto Macho MX como de Machos a Hombres, que creo que están en Ciudad de México. Uh-huh. Entonces sí, cuando dimos con el contacto de que, ay, que yo lo conozco, y yo, ¿qué? Tenemos que tenerlo en Tequila Pa'l Herida. Pero a ver, Eduardo, ¿nos puedes contar un poquito acerca, empezando por qué es Macho MX? Bueno, Macho MX es una plataforma donde desarrollamos contenidos educativos desde un enfoque creativo. Nosotros identificamos ya desde hace tiempo la necesidad de involucrar a los hombres, pues, en los esfuerzos que se han venido realizando desde diferentes espacios, particularmente desde el empuje de diversos movimientos y colectivas feministas. Y bueno, posteriormente a partir de una serie de estrategias o políticas que han implementado diversos gobiernos, pero siempre como con algunas resistencias por parte de los varones a involucrarse. Identificamos pues como esta dificultad que tenemos de visualizarnos o de asumirnos como sujetos atravesados por el género y pues bueno, en ese sentido nuestro objetivo principal era principalmente pues acercar a los hombres al tema, que conociéramos, que aprendiéramos al respecto, pero sobre todo que aprendiéramos pues algunas estrategias o al menos identificar aspectos negativos dentro de la educación masculina que nos permitieran avanzar a alternativas más saludables, ¿no? No es un proyecto que busque quitarle su masculinidad a los hombres, como dice el Kalimba, sino todo lo contrario, desarrollar una masculinidad más saludable y pues bueno, eso lo hacemos a través de la educación. Y las estrategias creativas que nosotros desarrollamos están muy asociadas a la cultura popular mexicana. Nosotros pensamos que la cultura popular es
pues uno de los vehículos más importantes para educar a las personas. Yo creo que las personas somos influenciadas en mayor medida por los contenidos que consumimos, por las series que vemos, por las películas, por las personas o los referentes que admiramos, que en muchos casos aquellos contenidos teóricos que vemos como en la academia o en las escuelas o en el aula, ¿no? A pesar de que, por supuesto, el aula es un espacio sumamente importante, pues por ahí comenzamos. Y por eso comenzamos desarrollando contenidos audiovisuales para un canal de YouTube, y luego posteriormente empezamos a generar pedagogía fuera de la pantalla, en espacios urbanos. Combinamos diversas artes escénicas, danza, teatro, para educar, para invitar a la reflexión. Y pues bueno, también hemos logrado desarrollar programas, talleres, cursos para públicos específicos, por ejemplo, para equipos deportivos, ¿no? Hemos trabajado mucho con equipos de fútbol americano y de fútbol soccer en México, particularmente con chavos que van de los 12 a los 16, 17 años, que son edades pues fundamentales en donde estamos desarrollando nuestras identidades masculinas, donde estamos buscando referentes. Y pues para no darle más largas, yo creo que el objetivo más importante de Macho MX es colocar la palabra macho al centro, identificar a este arquetipo de macho como el modelo bajo el cual seguimos siendo educados todavía en México, y resignificar entonces aquello que entendemos por ser hombre y avanzar de estas modelo de macho y sus características negativas o tóxicas, como le llaman mucho hoy en día, hacia un modelo de masculinidad saludable. Y pues bueno, en esas andamos. Pues sí. Y, bueno, hace ratito mencioné que justamente a veces es importante que lo abren hombres, porque creo que a nosotros como formadores de repente nos dan charlas, conferencias que tienen que ver con perspectiva de género, pero notamos, sobre todo en los roles masculinos, hay mucha resistencia, y sobre todo cuando viene la palabra desde una voz femenina, es como de ¿tú qué vas a saber? O cosas así, porque pues uno está al lado y escuchando ahí de repente al compañero y de repente este tipo de comentarios. Digo, sí hay apertura de algunos, pero pues sabemos que siempre van a existir resistencias cuando hablamos de modificar conductas, ¿no? En la parte de, bueno, para empezar a plantear un poquito las cosas, ¿qué se entiende por nuevas masculinidades? Porque luego hay como una desinformación o distorsión de ideas, porque luego pensamos como Kalimba, justamente como lo decía, que es como si perdieras toda la actividad viril, y pues no, simplemente es, como tú decías, reconstruir. Pero ¿qué es una nueva masculinidad? Dale, bueno, mira. Primero que nada, es cierto. La realidad de las cosas es que los hombres gozamos o vivimos de un privilegio de la palabra. Es decir, suele ser más escuchada y validada la palabra de los varones, porque, bueno, como saben ustedes, la masculinidad está vinculada a la racionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando un hombre habla, se suele creer culturalmente o asumir que es más importante que lo que diga una mujer, y más cuando estamos hablando, por supuesto, de un tema como la masculinidad. Y en ese sentido, pues bueno, es importante identificar ese privilegio y más bien tratar de direccionarlo hacia un aspecto positivo, ¿no? Si vamos a hacer uso del micrófono y tenemos una plataforma y vamos a ser escuchados, es importante que el mensaje que lancemos hacia afuera sea positivo, promueva un cambio positivo, propositivo, ¿no? En este sentido, a mí no me gusta darle mucha difusión a tipos como Kalimba, que de pronto siguen reproduciendo estos mensajes estereotipados que no contribuyen absolutamente para este cambio. Pero es importante sí enfatizar y colocarlos en el foco precisamente para que se expongan esto en un debate y crítico, ¿no? Y que para otros personajes que tienen esa exposición y esa validación se la piensen dos veces antes de estar emitiendo este tipo de mensajes, ¿no? Sí. Entonces, pues en ese sentido, Kalimba, qué bueno que te están cancelando, porque eso que estás promoviendo, pues no es ningún aporte hacia las exigencias de estos cambios sociales que estamos observando, ¿no? Muy necesarios. Sí. En el sentido de qué son las nuevas masculinidades, yo no soy muy fan de este término o este concepto, honestamente, ¿no?
Porque cuando hablamos de la masculinidad hablamos como de este arquetipo o concepto de lo que debería ser un hombre en una sociedad. Sí. Que se ha construido como colectivamente entre los diferentes sectores de la sociedad, las características que creemos que debe ser un hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un modelo como imperante, como hegemónico, bajo el cual todos los hombres debemos adaptarnos. Es como un traje de una sola talla en el que nos exigen a todos los hombres, independientemente de si somos altos, bajos, grandes o pequeños, entrar en este traje, ¿no? Uh-huh. Y el problema es que cuando los hombres no podemos ajustarnos en este traje o ni siquiera nos lo queremos poner, hay consecuencias hacia los hombres. Hay una exigencia cultural para aquellos varones que no quieren cumplir con estos mandatos de la masculinidad. Pues bueno, hay discriminación, hay incluso ejercicios de violencia en contra de estos varones, y que además para incluso aquellos que sí quieren ponerse ese traje, pero que es imposible que cumpla ese traje con todas las características uh-huh. que necesita una persona o que esa persona pueda llenar ese traje, existe también consecuencias negativas para estas personas. ¿Por qué? Porque bueno, esto implica una serie de conductas de riesgo, implica estrés, frustración, esa necesidad de demostrar constantemente que en el largo plazo se manifiesta nuestra salud mental y física, incluso hasta costarnos la muerte en algún momento. Y entonces, hablar de nuevas masculinidades implicaría hablar de nuevos modelos hegemónicos, ¿no? O sea, nuevas formas de ser algo que ya estaba definido como ser, ¿no? Y por el contrario, más bien, yo creo que hacia donde creo que deberíamos avanzar es hacia identificar este modelo de masculinidad como general en el que todos pensamos y identificar cuáles son estos mandatos que nos llevan a generar una serie de consecuencias negativas en nuestras vidas y irlas desaprendiendo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también abrir un espacio para que cada hombre, en ese sentido, pues pueda desarrollar o moldear su propia identidad de la manera en la que a cada uno pues le ajuste, ¿no? Sí. Sin sentir esa presión, esa necesidad. Hoy en día vemos consecuencias muy importantes en la salud mental de los hombres. El suicidio es una de las principales causas de muerte en varones. También observamos cómo las cárceles están repletas de hombres porque somos mucho más proclives a cometer delitos, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con cuestiones biológicas, sino más bien con aspectos culturales aprendidos desde pequeños que somos socializados para normalizar e incluso convertir a la violencia como uno de los pilares más importantes en nuestras vidas, ¿no? Sí. Es a través de la violencia, a través de la cual gestionamos muchos aspectos de nuestras vidas. Como somos educados de pequeños a desarrollarlos en el espacio público para ser los proveedores, y en la medida en la que seamos los proveedores es pues a través de un trabajo y generar recursos económicos, acumular. Y en la medida en la que yo acumule, gano un estatus, soy reconocido, soy validado por mi grupo de pares, y eso me otorga un poder de controlar o manejar o tener influencia sobre otras personas. Vamos, todo esto nos va llevando a incluso hasta una competencia entre varones que se convierte pues como en un ring de batalla que nunca termina, ¿sabes? Sí, es que son muchísimos factores los que justamente les afectan a los mismos hombres. Digo, yo no soy hombre, ¿verdad? Evidentemente, pero sé las cosas a las que se enfrentan y a veces para algunos hombres es complicado ponerse del otro lado, ¿no? A lo mejor de sentir un poquito de empatía por las mujeres y entender que todo va de la mano, o sea, todo está encadenado una cosa con la otra, y yo lo veo mucho, por ejemplo, en mis generaciones, o sea, mis abuelos, mis papás, mis tíos, y lo veo ahora con mis alumnos que son adolescentes y cómo hasta sus mismos papás, y a mí también me pasó, que era como, a ver, no, te estás saliendo de aquí, ¿no? Y a ver, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué? Así no se hacen las cosas. Entonces, desde chiquitos como que yo veo pues las generaciones nuevas como que cuestionan más y no se les deja.
Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que empezar? ¿Con chicos, grandes, niños? Modificar conductas. Ajá, para empezar a cambiar esta parte cultural. Sí, mira. Es bien curioso hablar de otras generaciones y el concepto de masculinidad que tenían otras generaciones, que si bien es cierto, quizás la manifestación de la masculinidad era un poco más, digamos, más ruda y era bien vista y aceptada, ¿no? Pensemos en la época de nuestros abuelos. Bueno, en el caso de los míos, yo crecí en casa de mi abuela y mi abuela veía todos los días, yo creo que unas 3 películas del cine de oro mexicano en blanco y negro. Y la verdad es que pues, yo me sentaba con ella, la verdad, a ver pues, muchas de ellas. Y pues entre muchas de ellas, personajes como Pedro Infante, que hacía como de 25,000 personajes diferentes. Sara García, los hermanos Soler, Mauricio Garcés, el Indio Fernández, el Santo. Luego en los 80s pensamos en las películas de narcotraficantes con Mario Almada y luego las películas de ficheras con Alfonso Sayas y... Ya más grande, recuerdo todas estas películas que yo veía de pequeño y, pues bueno, pienso en estos modelos hegemónicos de la masculinidad que existían desde la época de mi abuela, en personajes que representaban la masculinidad a través de una serie de valores como el consumo de sustancias, como el alcohol, tener múltiples parejas amorosas, resolver conflictos a través de la violencia, llorar solamente cuando vas a la cantina, la competencia por el estatus económico del rico contra el pobre. Y después yo también me siento con los chicos hoy en día, con los jóvenes, y les pregunto, a ver, si esa idea de el prototipo del masculino machista es de la época de nuestros abuelos, yo les pregunto si hoy en día ustedes no siguen midiéndose a ver quién es más hombre a partir de quién agarró más morras, quién se puso más pedo o quién se metió más quién sabe qué cosas, o quién se agarra aguamazos o quién trae más lana. No, pues sí. Entonces hay que pensar qué tanto hemos logrado evolucionar en esos pilares fundamentales de la masculinidad, pues desde la época de nuestras abuelas para acá, ¿no? Sí. Porque luego después pensamos o criticamos mucho a los movimientos feministas, y hay que decir lo que es gracias a los movimientos feministas, pues en primera que tenemos la oportunidad de cuestionarnos, ¿no? Porque si no, pues no habríamos avanzado mucho tampoco, y creo que nos queda mucho por avanzar, pero yo pienso en, no sé, en las mujeres como en la época de mi mamá o de mi abuela, y pienso en las chicas de hoy en día, y creo que las condiciones de vida, en muchos sentidos, han cambiado enormemente, ¿no? Y esto, por supuesto, pues no es resultado de la gracia y la benevolencia, pues de las personas que han estado en el poder para hacer que cambien ciertas cosas, ¿no? O estructuras en la sociedad, sino ha sido resultado de una capacidad de organización, de diálogo, de reflexión y de cambio por parte de las mujeres que han reivindicado ciertas posiciones y ciertos derechos, ¿no? Que les corresponden. Y creo que en ese sentido los hombres hemos vivido en resistencia. Hemos vivido bajo la idea de que en la medida en la que otros grupos poblacionales como las mujeres o las personas de la diversidad avancen, nosotros perdemos espacio. Porque seguimos creyendo que legítimamente somos nosotros quienes debemos ejercer el poder. Incluso hoy en día, si tú sales a la calle, es muy probable que estereotipos como que los hombres somos mejores para ejercer el liderazgo sigan permaneciendo en la sociedad. Entonces, en ese sentido, hemos vivido como en resistencia y con poca disposición a movernos del lugar en donde estamos, ¿no? Entonces, creo que uno de los primeros puntos de partida es identificar que no se trata de una suma cero, sino por el contrario, en la medida en la que todas las personas podamos involucrarnos en estos esfuerzos por la igualdad en el ámbito laboral, económico, profesional, académico, las oportunidades para todas las personas van a mejorar. En la medida en la que las mujeres se involucren más en el espacio laboral, económico, y los hombres nos traslademos más hacia el ámbito doméstico de los cuidados, creo que las presiones
que existen sobre nosotros con este rol de proveedor van a disminuir y en ese sentido también para las mujeres hay un espacio más grande para poder desarrollarse también profesionalmente y hacer entonces, pues digamos que un balance mucho más importante. Hay que identificar cuáles son los problemas de salud, incluso hasta de causas de muerte en hombres para identificar qué relación tienen con la masculinidad, por ejemplo. Y esto no se trata de colocarnos como víctimas, ¿eh? No. O sea, vamos, esto es resultado simplemente de una socialización, de una reproducción de costumbres, tradiciones, ¿no? Pero los hombres morimos principalmente en accidentes viales, por enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas del hígado, diabetes mellitus, por agresiones. Y esto es resultado o está muy vinculado en este ejercicio tradicional de la masculinidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que creemos que la virilidad de los hombres es un ejercicio que tiene que estarse reafirmando constantemente. En ese sentido, tenemos una tendencia a realizar actividades de riesgo constantemente porque creemos que en esa medida nosotros vamos a demostrar que somos varones. Los accidentes viales, en ese sentido, es muy común, sobre todo en jóvenes, porque asumimos estos riesgos, manejamos de manera más temeraria. Si hablamos de los enfermedades cardiovasculares, pues yo las vincularía mucho con esta presión tan fuerte que existe de ser proveedor, de llevar dinero a la casa, ¿no? Y que entiendo que eso es algo pues muy común, particularmente en la época en la que vivimos, pero también está muy vinculado a esa obligación que se nos impone desde pequeños, ¿no? Un hombre sin trabajo es alguien que no vale, ajá, ¿no? Sirve. Las agresiones, pues bueno, también es producto de esta capacidad que tenemos de ejercer violencia ante otros hombres, ¿no? En la medida en la que nosotros podamos manifestar o demostrar que somos capaces de ejercer violencia, también somos validados, ¿no? Sí. Y buscamos esa validación principalmente de nuestros pares. Ese es como el eje más importante, o digamos, el elemento más importante de la masculinidad, que sean otros hombres quienes validen que somos hombres. Claro. Sí, ahorita que mencionabas como esta parte de que la lucha feminista, a final de cuentas, es la que ha influenciado o ha influido en que hoy en día también nosotros como hombres permitamos explorar ciertas situaciones o cosas, como ¿cuáles serían como las situaciones como más puntuales que ves que sí se han modificado o transformado? Sí, mira, lo que creo es que lo que han hecho los movimientos feministas particularmente es señalar, ¿no? Los agravios y las desigualdades resultantes de relaciones desiguales en donde, pues bueno, los hombres seguimos ostentando posiciones de poder en, pues todavía creo que en todos los espacios, económicos, políticos, culturales. Pero precisamente estos señalamientos abrieron la puerta para que estuviéramos hablando de esto. Y creo que ese es el avance más importante, me parece, que hoy en día podamos estar en espacios como este hablando de temas que hasta hace unos años pues era como impensable o completamente inservible. Los principales cambios, por supuesto, yo los veo en las nuevas generaciones, ¿no? En chicos de media superior, de prepa para abajo, que tienen una mayor facilidad para desafiar estos características y conceptos tradicional de la masculinidad, ¿no? Y que más bien exploran otras formas de desarrollar sus identidades y de expresarse. Hoy en día vemos a jóvenes con mayor voluntad a buscar ayuda para su salud mental, con mayor disposición a manifestar ternura, empatía, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, me parece que son cuestiones positivas hacia futuro, ¿no? Y el reto, pues por supuesto, casi siempre está en las personas que somos generaciones más grandes, que no crecimos, además, aprendiendo de estos temas desde pequeños. Hoy en día, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara ya tiene desde prepa un programa
para alumnas y alumnos de de primer ingreso de género, ¿no? Eso, ¿qué es lo que te permite? Te permite sensibilizar a los jóvenes desde pequeños. Por ejemplo, hace unos meses tuve la oportunidad de estar en Argentina y una de las cosas que aprendí es que Argentina desde 2007 aprobó una ley de educación sexual integral para que en todos los niveles educativos reciban educación sexual integral, que por supuesto trae dentro de sus contenidos la perspectiva de género. Y yo pude observar o apreciar que los chicos que quizás de 2007 para acá, que hoy en día pues tendrán 15 años más o menos, 16 años, han aprendido o entendido que el acoso, el abuso sexual, el tratar de agredir a las chicas o enaltecer ciertos valores de la masculinidad, pues ya ni siquiera es como parte de la discusión. Hay como, no porque no exista el acoso, seguramente deben existir el acoso y otras formas de violencia aún presentes, pero hay una mayor visibilidad o más bien, se aprecia una mayor libertad de las mujeres para caminar en la calle sin miedo, subirse al transporte público sin miedo, de ir a un bar y saber que si alguien está molestando, puedes ir a reportarlo al bar y el bar te va a ayudar y te va a generar las condiciones para que estés segura. Y en ese sentido creo que nos hace falta eso acá en México, nos hace falta empujar el tema. Creo que todavía hay un reto muy importante con madres y padres de familia en las escuelas que oponen una resistencia, porque bueno, ciertos sectores religiosos, particularmente en México y en Jalisco, han fomentado esta idea de la ideología de género, como que si los estudios de género fueran más bien como un dogma o una imposición, una creencia que no está sustentada por la ciencia y los análisis y el análisis crítico. Y bueno, en ese sentido ha habido dificultades por incorporar la perspectiva de género en planes y programas desde la primaria y para adelante, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los principales retos también que existen hoy en día todavía. Sí. Entonces, no sé, de lo que nos has contado, creo que todo gira en torno al poder. Ajá. Y me acordé también este semestre justo en un grupo cuando hablaba yo porque como lo menciona Eduardo, pues yo imparto la unidad de perspectiva de género. Entonces, cuando doy la introducción de la materia, cuál es el objetivo, qué es lo que vamos a revisar y demás, entonces yo les digo, no, vamos a cuestionar esa parte desde los privilegios que tienen los hombres. Entonces, un chico me dice, ¿qué privilegio va a tener que yo sea albañil y me la pase 12 horas bajo el sol y que me duela todo el cuerpo y no sé qué, ¿no? Dígame cómo eso para ustedes es un privilegio. Entonces, es como... Yo escuché ahí a sus abuelos y a sus papás hablando, porque no era un pensamiento de él, ni siquiera creo que sea albañil. Entonces es darte cuenta cómo solamente replican patrones, no los cuestionan, y cuando tú los cuestionas, dicen, ay, no, pues sí es cierto. Es por misma culpa del machismo y esta cultura que se ha perpetuado por generaciones y generaciones. Entonces, justo eso, el cuestionarse... Pero cuestionarse quita poder. El abrirse a panoramas les quita poder. Entonces no sé si desde ahí viene la resistencia o cómo lo ves tú. Pues mira, no es que quite poder. Lo que pasa es que el poder, y ya nos vamos a poner así como medios, en términos medios académicos. Pero bueno, cuando hablamos de poder, no hay que pensar el poder como algo lineal, algo que se ejerce de A contra B, sino más bien como algo circular. Es algo que está por toda la sociedad todo el momento, todo el tiempo moviéndose. El poder tú lo puedes encontrar en un chico que le pide la parada a un chofer de camión y decide o no detenerse, en un docente, una docente dando una clase, en un paciente teniendo una consulta con un doctor. Hay relaciones de poder todo el tiempo, ¿no? Estas relaciones de poder están condicionadas en gran parte por
factores contextuales individuales de las personas. No me gusta ponerme tan así, pero en ese sentido, por ejemplo, si hablamos de este chico que se cuestiona de cómo un albañil, ni siquiera pensemos en el albañil, pensemos en la persona más oprimida que puede existir en México, ¿no? Pensemos en un campesino indígena de la Sierra Tarahumara, que no habla el castellano, el español, que tiene una serie de condiciones que lo cruzan. A lo mejor es no sé, ¿no? Pensemos en un campesino que no sabe hablar el castellano, que incluso debajo de él existe una mujer en las jerarquías sociales, ¿no? Porque seguimos considerando a la masculinidad como algo más valorado por encima de la feminidad. En ese sentido, puedes pensar también en que una mujer es indígena, que tampoco habla el castellano, que también es campesina, pero además a ella le influye esa característica de ser mujer, ¿no? Ser mujer se convierte en una opresión. Los hombres no vivimos opresión por ser hombres, ¿no? Podremos vivir opresión frente a otros tipos de hombres, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, quizás nos veremos en desventaja con otros hombres que tengan un color de piel más valorado, con un estatus económico mayor, que tengan, ¿sabes? Pero no por ser hombres. No vamos a ser discriminados por ser hombres. Vamos a ser discriminados por ser campesinos, por no saber, por ser iletrados, y en ese sentido, a pesar de que tú puedas pensar en un hombre que es explotado, que tiene que ir a trabajar, que está dañando su cuerpo, que sigue ejerciendo el poder en su contexto familiar, si quieres, en su espacio de influencia, por el simple hecho de ser hombre, ¿no? Entonces, cuando pensamos en los privilegios, pensamos en situaciones pensemos en situaciones que nosotros los hombres tenemos, vivimos y accedemos que otras personas no, ¿no? Y tenemos que ver el privilegio desde esa óptica. Eso es un privilegio. Cuando alguien no puede acceder a algo que nosotros sí, eso es un privilegio, ¿no? Y si pensamos en que yo puedo salir a la calle sin el miedo a que me levanten y me violen, eso es un privilegio, ¿no? Puedo tener miedo quizás a que me roben la cartera, que me saquen el cuchillo y, pues, sabes, que me asalten, porque pues eso es... Pero no a ser víctima de un delito sexual. Es complicado, ¿no? Cuando viene un hombre caminando atrás de mí, pues lo voy a voltear a ver nada más para saber que no me vaya a sacar la navaja para robar la cartera, pero no porque sienta que me van a abusar sexualmente. Pensar en qué me voy a poner para subirme al camión, para que no me... Es un privilegio. Tener mayores facilidades para acceder al ámbito laboral es un privilegio. Saber que cuando tenga yo mi primer hijo, mi salario no se va a reducir hasta en un 40% en los primeros 11 meses después de que nació mi hijo, en promedio, como le sucede a las mujeres, es un privilegio. No tener una obligación cultural o no sentirme obligado a dedicarme a un tema de cuidados y tener todo ese tiempo para dedicárselo más bien a mi vida profesional o a cualquier otra, es un privilegio. Y bueno, y podemos irnos así, ¿no? En muchos sentidos. Algo que es muy común, por ejemplo, es que los hombres tenemos una jornada laboral que cuando la cumplimos, para nosotros eso es ya haber cumplido, ¿no? Sí. En el caso de las mujeres, por ejemplo, pues es que se dedican preponderantemente o en mayor medida al trabajo de cuidados 3 veces más en proporción que los hombres. Sí. Pues es un trabajo de día completo que ni siquiera es considerado trabajo, no hay una remuneración, ¿no? Entonces, pues digo, si esos no son privilegios, no sabría cómo llamarlos. Sí. Entonces, ¿qué va a ser? Entonces, ¿qué será? Sí, ahorita que mencionabas todos estos ejemplos,
justo yo lo que veo, yo nada más di un semestre en la materia de perspectiva de género, porque sí es una materia muy complicada, porque te enfrentas a muchas resistencias, situaciones culturales que ni siquiera son propias de ellos, pero dentro de las resistencias que he notado es que justamente la defensa de su argumento viene en pro de estas estructuras machistas o culturalmente masculinizadas a lo que tiene que ser estereotípicamente un hombre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando también existen roles femeninos porque luego de repente justamente responsabilizamos solamente que los hombres perpetúan el machismo, pero a veces las mujeres no se dan cuenta también que ellas también son parte fundamental de erradicar ciertas conductas machistas? Porque luego también viene esta exigencia social del servicio, o sea, de quiero estas nuevas, ¿cómo decirlo? Estructuras que me benefician como mujer, pero como mujer también necesito estos actos de servicio o que tienes que ser tú el proveedor, porque también me he notado esas resistencias dentro de las mujeres que dicen, sí se ha modificado esto, qué bueno, quiero esto como mujer, pero sí también hay como cierta... ¿Cómo hacerlas también a ellas entender que son parte del problema? Ay, ahí yo quiero intervenir. Porque, yo como mujer es un discurso que a veces sí me molesta porque, por ejemplo, yo también he escuchado pues, ¿quién crió a los hombres? Las mujeres. Entonces, ¿de quién es la culpa? De las mujeres. ¿Qué opinas? Sí, pues son formas de resistencia. Son formas de tratar de zafarnos de la responsabilidad, de movilizarnos y de tomar acción. A ver, cuando tú tienes una pecera con pececitos ahí andando, los pececitos no saben que andan nadando en agua, ¿no? Ellos, desde el día que nacieron, están nadando en agua, ¿no? Lo mismo sucede con las personas. A ver, hay que entender que el patriarcado es un sistema social y político que existe y que ha existido desde el momento en el que llegamos a este mundo, sí, ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, cuando hablamos de un sistema social, estamos hablando de todas las personas, uh-huh, hombres, mujeres, personas no binarias, y que todas estas personas aprendemos a adaptarnos a este sistema. Bueno, más bien este sistema nos configura de ciertas formas, ¿no? Uh-huh. A ver, yo pienso en mi abuela, ¿no? Y vámonos de nuevo a hace 2 generaciones. Mi abuela, por ejemplo, tuvo hijos y tuvo hijas, ¿no? Y mi abuelo tenía ahí unas tierritas, ¿no? Entonces, a los hijos, a mis tíos, se los llevaba al campo y había un trato muy particular hacia ellos, diferenciado de las mujeres, quienes se quedaban en casa y más bien les enseñaban a ellas a hacer labores del hogar, ¿no? Cocinar, atender, todo eso, ¿no? Mi abuela no pensaba, mis hijas se van a quedar aquí para que no tengan oportunidades de generar dinero. No lo pensaba eso, claro. Pero mi abuelo pensaba, bueno, pues en el mundo en el que vivo, mis hijos pues van a ser cabezas de familia, entonces tienen que aprender a trabajar. Y mis hijas, pues si no las enseño a hacer ciertas cosas, o me las van a regresar o las van a poner como camote, ¿no? El esposo con el que les toque las puede botar o maltratar o lo que sea, ¿no? Entonces, lo único que hacen es reproducir un sistema en el que consideran que tienen que hacer lo mejor que puedan hacer para que el sistema trate bien como a sus hijas y a sus hijos, uh-huh, ¿no? Obviamente, mi abuela no era consciente de que no permitir que sus hijas trabajaran en ese momento, pues iba a impedirles generar una autonomía económica y que iban a tener una dependencia entre un hombre que a la larga podía obligarlas a aguantar ciertas situaciones, uh-huh, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, lo mismo sucede con las mujeres. Digo, las mujeres no es que sean las culpables de, uh-huh, sino lo único que hacen es
internalizar, normalizar una forma de vida y reproducirla sin ser conscientes de las consecuencias, ¿no? Y eso, por supuesto, que pues tiene que más bien movilizarnos a decir, a ver, ¿y cuál es el resultado de esa educación de nuestras madres? Más allá, o sea, nosotros somos los beneficiarios, ¿no? Es como decir, no, pues a mí me educaron así, pues entonces ya no es mi responsabilidad lo que yo haga de aquí hacia adelante, ¿no? Entonces, pues, yo creo que son formas de resistencia nada más. Y pues entonces, esto, que además ya tiene muchos años en las dinámicas familiares, ya tiene esto moviéndose desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya las mujeres están en cierta forma incorporadas al mercado laboral en mucha menor medida que los hombres, pero sigue en el ámbito académico también. Entonces, la estructura de las familias ya cambiaron, ¿no? El hecho de que las mujeres hoy en día pues tengan acceso a tener una retribución económica por su trabajo, pues también ha movido los balances del poder, ¿no? Y eso pues a nosotros nos ha como descolocado un poco, ¿no? Creo que hoy en día los varones estamos como en una cierta desorientación y algo que en general al ser humano no le gusta la incertidumbre, ¿no? Entonces, a nosotros al enfrentarnos a un panorama de incertidumbre, lo que hacemos son resistencias. Y a mí me gusta mucho platicar esto en los grupos de hombres que trabajo, porque hay un texto de Platón que se llama La República, donde cuenta la alegoría de la caverna y habla de estas personas que viven en una caverna encadenadas y que cuando una de ellas se logra quitar esas cadenas o se descubre que se le cayeron las cadenas y descubre que hay un mundo fuera de esa caverna, se asusta y se quiere regresar a poner esas cadenas porque es algo que no conoce. Ajá. Y creo que algo así más o menos estamos con esas resistencias. Queremos mantener las cosas como están, pero más bien hay que generar espacios pedagógicos para que los hombres aprendamos a vivir y desarrollar y ejercer nuestra masculinidad de otras formas, más allá del control, el dominio y la violencia, ¿no? Entonces, pues... Sí, pero simplemente es como entender que lo nuevo siempre va a generar incertidumbre, pero eso no quiere decir que no sea algo bueno, ¿no? No quiere decir que no vaya a ser un cambio positivo estructuralmente para ti, porque al final de cuentas, justamente como lo dijimos al inicio, es generar relaciones saludables, incluso con uno mismo. Exacto. Porque empiezas a exteriorizar emociones, empiezas a externalizar qué piensas, qué sientes de manera asertiva sin generar daños o conflictos con tu pareja, con tu cónyuge, independientemente del rol, porque luego también dentro de la diversidad a veces estos roles de masculinos también imperan, ¿no? Sí. Entonces es desestructurar y reaprender que algo nuevo o algo que se sale dentro de la normativa de lo que debería ser, pues no quiere decir que sea malo, simplemente es una perspectiva diferente y que probablemente nos lleve a un punto mejor para todas y todos y todes, ¿no? A mí me gustaría regresarme un poquito a estas situaciones que nos comentabas de que los hombres no se van a preocupar, por ejemplo, eso de salir en la noche, etcétera, por las mismas causas que las mujeres. Pero hay muchos hombres que lo comparan con, o sea, si decimos... Ajá, sí, pero los hombres nos desviven más, a nosotros también nos pasa, no sé, a mí me gustaría que tú me ayudaras como a externarles dónde radica la diferencia, ¿sabes? O sea, como un discurso de sabemos que sí, sabemos qué pasa, y yo siempre les digo, no es que las mujeres nos hagamos ay, pobrecitas, todo nos pasa, somos muy violentadas, no, sino esa parte de normalizar que a ellos también les pasa, y es como, pues ya, uno más, uno menos, pues seguramente andaba en algo. Entonces, en vez de que les pegue, les impacte, o lo justifican o dicen, pero a nosotros también nos pasa. Sí, a mí me gusta mucho poner ejemplos que nos lleven a pensar como los dos lados de la moneda. A ver, pensemos en un listado de privilegios o ventajas que tenemos los hombres en la libertad, en la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Y normalmente, pues, los chavos con los que trabajo dicen, no, pues a los hombres tenemos la oportunidad de tener, pues, explorar la sexualidad en edades más tempranas y nadie nos juzga, ¿no? Es más, de hecho, si tenemos más parejas sexuales es como algo positivo, ¿no? Creo que los hombres,
exploramos nuestro cuerpo, como la masturbación o el autoplacer, sin que sea un mito o entre muchos otros listados. Y luego los invito a pensar en cuáles son los costos de esas libertades que tenemos para los hombres, ¿no? Y entonces los chavos me empiezan a decir, no, pues tenemos mayor riesgo de contagiarnos de alguna enfermedad de transmisión sexual. No, pues existe como mucha presión por desempeñarnos cuando tenemos alguna relación sexual o algún contacto sexual. Incluso hasta cuando no tenemos deseo, pues no podemos negarnos porque pues si no vamos a ser considerados gays o homosexuales, ¿no? Y luego después los invito a que piensen cuáles son los costos para las mujeres de que nosotros vivamos esas libertades, ¿no? O sea, hay que explorar el panorama completo, no nada más quedarnos como con una partecita de, pues es que a nosotros también nos pasa. Ok, pues entonces, si ya identificaste que también a nosotros nos pasa, ¿hacia dónde deberíamos avanzar como para que esto deje de suceder, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, es fundamental, pues, hablarlo entre nosotros los hombres, este tipo de cosas. Y es lo que nosotros pues tratamos de promover desde el proyecto de Macho MX, este tipo de conversaciones. Sí, creo que eso es importante, ¿no? Porque, como dices, siempre son como el mismo juez entre los mismos hombres y siempre, bueno, casi siempre yo he visto que nos buscan a nosotras para desahogarse, a las mujeres. O sea, se sienten más seguros con nosotras para poder hablar de una ruptura o lo que sea. Y con los hombres es más como de irse de fiesta, cotorrear, etcétera. Como el desahogo, bueno, más bien el bloqueo de la emoción, ¿no? Ajá, sí. Entonces yo creo que estaría chido justo como en círculos de amigos, varones, decir, oye, a mí también me pasa esto, yo también me siento mal, estoy triste, no pasa nada. O sea, el para qué poner tanta resistencia, justamente como le dices, ¿cuál es el costo? O sea, pagan muchísimo por seguir replicando esto que, como lo hemos dicho un montón de veces, ni siquiera se lo cuestionan. Solo lo hacen, lo replican y ya. Sí. ¿No? Justamente acabo de ver un video en redes sociales. De hecho, me aventé un pleitillo ahí. Que sale un chico que le hace como una broma a la novia. Y la novia hace que se siente muy mal y termina la relación. Y luego le dice, no te creas, también estoy bromeando. Y entonces el chico se suelta llorando. Y la sarta de comentarios que venía de, no, ya perdimos un hombre. Una vez que muestras la debilidad, ya te van a traer de bajada. Y venían los comentarios reforzadores de otros hombres y una que otra mujer. Pero eran contados, pero los hombres eran los que reforzaban ese día de, no, ya lo perdimos. Este hombre ya se lo van a traer de bajada. Y, o sea, eran puros comentarios de esa situación. Y yo tratando de defender el punto de vista de que eso no lo hacía menos. Simplemente fue una persona exteriorizando. Lo malo es que lo expusieron en redes, quizás, y se ponen en situaciones así. Pero no es que sea malo. Pero sí hubo un señor en particular, que sí se me aventó. Y me dijo que era un montón de cosas. ¿Para qué ponemos tanto detalle? Pero sí, esta resistencia, y más que la resistencia, es cómo empieza de repente a agredir también a las personas que tratan de fomentar un discurso un poquito más positivo. Y yo traté de no ser hostil, creo que no fui hostil, no sé. Pero, ¿cómo podemos empezar? Bueno, ¿cómo consideras tú que ya tienes un poquito más de experiencia en esto? Empezar a construir nosotros nuestro mensaje para empezar a transformar como mentalidades o cuestionarse, que se lleven a cuestionar las personas de sus privilegios, desde dónde estamos partiendo cada uno. Sí. Mira, yo creo que un abordaje que para nosotros ha sido muy importante, primero para como derribar un poco las barreras que se generan cuando estás hablando con otros varones de estos temas, es abordar a los grupos de hombres no como potenciales perpetradores de violencia, sino como potenciales agentes de cambio, ¿no? Y ¿por qué lo digo eso? Porque si bien es cierto que los varones somos los principales perpetradores de diferentes tipos de violencia en nuestra sociedad, la realidad es que la mayoría de los hombres no somos perpetradores de violencia en términos, digamos, intencionales. No tenemos esa
voluntad de ejercer violencia contra otra persona, ¿no? Ejercemos violencias cotidianas que tenemos normalizadas en nuestra cultura. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es visibilizar estas conductas masculinas que desembocan en conductas de violencia, en estos rasgos negativos de la masculinidad. A ver, mira, ¿cómo aprendemos a ser hombres? No, pues tal. ¿Cuáles son algunos rasgos o características de los hombres? Entonces, cuando creamos como este arquetipo cultural de la masculinidad, le preguntamos a los hombres, ¿y tú eres todo eso? No, pues no soy todo eso. Ok, a ver, piensa en modelos masculinos positivos en tu vida. No, pues mi abuelo. ¿Por qué? Pues porque mi abuelo me enseñó la responsabilidad. No, pues porque mi abuelo me enseñó, o mi papá me enseñó tal. Entonces, vamos generando un prototipo alterno, positivo, saludable de la masculinidad a partir de estos rasgos. Y lo que les decimos a los chavos es, ni siquiera tienen que buscarle tan lejos. Hay aspectos positivos dentro de sus vidas de la masculinidad. Hay que identificar cuáles son los negativos y desecharlos y modificarlos y encontrar formas alternas de relacionarnos, ¿no? Sí. Entonces, es un ejercicio constante de promover pues, el diálogo y la conversación que nos lleve a los hombres, a cada quien, a caer como nuestros propios 20. Tampoco podemos esperar que todos lleguemos a un mismo puerto. Pues eso sería como muy, muy difícil. Pero algo fundamental es señalar los aspectos negativos de la masculinidad tóxica, lo que le dicen la masculinidad tóxica, en varones y en la gente que nos rodea, ¿no? Insisto, no porque yo quiera colocar a los hombres en un lugar de victimización, pero es importante también que llamemos la atención de los grupos de hombres a partir de aspectos que les estén dañando, que nos puedan movilizar o motivar a cambiar ciertas cosas. No, oye, hermano, esta forma en la que tú ejerces tu identidad masculina, pues te puede llevar a morir en promedio 5 o 6 años antes que las mujeres, en términos generales. Te puede llevar a morir en situaciones de riesgo en un trabajo, o a delinquir, o a generar enfermedades, ¿no? A vivir una presión, a vivir problemas de salud mental que te lleven a situaciones graves como el suicidio. Y creo que es importante poner al centro esto y después, posteriormente, pues bueno, también brindar como alternativas. Yo no creo, insisto, en este modelo de nuevas masculinidades. Cada quien habrá de ir forjando sus propias formas alternas de sustituir ciertas conductas o ciertas ideas. Realmente no es que haya una fórmula, pero lo que tenemos que promover por ahora es un diálogo. Hablarlo y que se detonen conversaciones que a cada quien nos permita ir que nos caigan nuestros propios 20s y entonces en ese sentido, pues bueno, poder avanzar de manera progresiva y lenta quizás, no lo sé, pero avanzar. Sí, claro. Digo, hablando de un hombre promedio que a lo mejor, digo, ya es, no sé, tiene, no sé, más de 40 años, no estudió, ya no estudia, tiene hijos y creo que, bueno, no sé si es lo correcto, pero yo pienso que es parte de respetar, ¿no? Porque tengo yo a alumnos que tienen a sus papás que a lo mejor hasta por un corte de cabello ya los etiquetan, ¿no? en algo, pero que ellos decidan seguir con ese corte de cabello y el papá diga, bueno, no lo entiendo, pero está bien. Pero es como, nada más no me salgas con que eres gay. Ajá. Pero es como que, bueno, al menos ya le aceptó el corte, ¿sabes? No sé, yo creo que así son pasos chiquitos que a lo mejor cada quien desde lo que le toca puede ir avanzando, ¿no? Construyendo. Sí. Pues yo creo que vamos cerrando. Sí, producer. Sí. Bueno, de repente creo que este tema sí da para mucho porque cuando hablamos de construirnos, pues es identificar cada cosita, como tú dices, que es ver qué cosas tengo que no me han beneficiado en mi estructura. Pero pues es importante hablarlo. Muchas gracias por externárnoslo, por aprender a identificar ciertos patrones de conducta que quizás no nos sean funcionales a cada uno de nosotros como individuos. No sé si tengan una pregunta, producer, ahí.
No, yo creo que el tema es bien extenso, Sí. ¿no? Entonces, ojalá... Sigan sus redes. Sí, Eduardo nos pueda acompañar acá en otro episodio para resolver dudas, yo creo, de nuestra audiencia. Si se tiene la disposición de contarnos sus casos, sus historias. Sus historias ahí. Sí. Ahí tenemos un mini productor con dudas. ¿Tienes dudas? Eduardo, muchísimas gracias. Un último mensaje que te gustaría dejarle a nuestra audiencia. Sí, me gustaría al menos ponerles algunas guías para que puedan ellos identificar cómo es que vamos desarrollando nuestra identidad masculina en la cultura. Normalmente hay como 4 aspectos fundamentales dentro de la educación masculina que forman este prototipo del macho mexicano, que decimos que ya es del pasado, pero que sigue estando muy presente. En primer lugar es que seguimos educando a los hombres a hacer todo lo contrario de las mujeres, ¿no? Porque la masculinidad es oposición de la feminidad, porque como la feminidad sigue considerándose como algo inferior, nosotros no podemos ser nada que sugiera ser femenino. ¿Cuáles son los rasgos femeninos? ¿Cuáles son los rasgos masculinos? Bueno, esos están muy ligados a ciertas libertades y ciertas prohibiciones que se imponen a los hombres. Los hombres no podemos ser mujeres, no podemos ser homosexuales y no podemos ser niños, ¿no? Creo que además este primer elemento es como muy... o es como un punto de partida también para la generación de conductas homofóbicas, incluso, ¿no? Misóginas y homofóbicas. En segundo plano es que seguimos valorando la masculinidad por el estatus, la riqueza y el reconocimiento que recibe un hombre, ¿no? Entonces, por eso el trabajo, el éxito, ser alguien importante, se convierte en algo muy, muy importante por encima de cualquier otro aspecto en nuestra vida personal, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, esto nos lleva también, pues, a generar este rol de proveedor obligatorio que generamos. En tercer lugar, tenemos este mandato de ser fuertes como una piedra, de no mostrar emociones, de no mostrar emociones de ser posible, ¿no? Como actitudes estoicas que pues, nos llevan a una represión emocional y nos convierten en unos disfuncionales emocionales, que no sabemos gestionar nuestras emociones y que son solamente algunas emociones que se nos permite manifestar, que es como es como una olla de presión, ¿saben? Es como... Si tú la tapas, pues va a explotar, ¿no? Y eso es lo que sucede muchas veces con las manifestaciones de violencia en los hombres. Se convierta como en esa única valvulita de escape que se nos da, ¿no? Sí. Porque no tenemos la posibilidad de mostrar vulnerabilidad, como ya lo habías dicho tú, sin que nuestra masculinidad sea trastocada o cuestionada. Y en último, estas actitudes temerarias de, a mí no me digas lo que tengo que hacer, no voy a dejar que cuestionen mi verdad, yo no me rajo, yo sí me atrevo, y claro que sí, ya sabes, ¿no? Creo que estos 4 puntos principalmente son como los pilares estructurantes de la masculinidad y que, bueno, se traducen a una serie de características negativas, que es lo que se conoce como la masculinidad hegemónica, que son una, pues, inhabilidad o represión emocional, el uso de la agresividad como mecanismo de control y dominio, nos lleva también a normalizar una cultura del abuso sexual o de la violación, nos lleva a utilizar la violencia como el mecanismo para gestionar nuestras diferencias o nuestras inconformidades y bueno, hay que ir identificando cuáles de estos rasgos pues nosotros como seguimos reproduciendo, identificarlos y entonces decir, ok, pues ¿qué alternativas tengo para esto que estoy haciendo, ¿no? Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Sí, muchísimas gracias. Eduardo, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? Pueden encontrar al proyecto Macho MX en Instagram, así tal cual, escriben Macho MX. Pueden ir a YouTube, al canal de YouTube y también escribir Macho MX. Y pueden ir al podcast de Spotify también, escribir Macho MX. Ahorita está bajamos algunos o muchos episodios porque estamos remodelándolo, pero bueno, al menos en esos 3 espacios principalmente nos pueden encontrar. Muy bien. Perfecto. Pues el aplauso en las redes, ya no sé qué va primero. Ya, nos perdimos. Sí.
Bueno, un fuerte aplauso para Eduardo, por favor. Aplausos para ustedes. Y bueno, ahora sí, recuerden seguirnos también a nosotros en todas nuestras redes sociales que nos encuentran como Tequila Palerida, en todos lados, Instagram, TikTok, Facebook, Spotify, YouTube, todos lados. Así es. Eduardo, tienes aquí a invitación abierta cuando quieras volver, Gracias por favor. Me inviten, yo feliz. Y bueno, pues esperamos que hayan aprendido mucho en este episodio, que se cuestionen y pues nos vemos en un próximo video. Yo soy Magali González. Mi nombre es Adrián Silva, caballero. Y yo soy Eduardo González. Y esto fue Tequila Palerida. Adiós. Bye.